Marandupona, San Marco o Mombeujaisa. Baisha bomba, eisha pa peina coina na ame ayu imagina. Agüero mañana debe iñan de programa, mi pen de programa entero vete vaya en se bajera vagina, caca hija tora lo hermano fuera. Penegiru, Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado del departamento de Itapoy, peina yeputa sombare TV, y me llevo mañana dive paiteica tromache y cubico edición número 779 de caca hija tora, edición número 779, marique y fuera. Peishahina Marcos capítulo 4 y hay que macho verso 26 de donde yo tengo una miri que nada me pastor hoy me bebe mañana esa tu computadora y nada pastor Sergio David en control de controles a este va peisha yo ya po mañana día y nada petit programa ya lo ya pete más vende a prevete abrazo rompe espalda a cubo por ahí que fuera va chico pastor Reina. Vaya ese espectacular y hacía hoy co veaina ella veí ña ne ndujar acuera upar piete ya niña tende más se cuera voy bella hoy vamos saludar hoy vamos orucaña de ñeponando y cuera jamba hoy más el grupo proyecto y malo y tan ya va a aprender semana brena hoy ella veí ña me imagina YouTube a ver ña de ahí no pastor Sergio David ya ponían de ña de sana anga muy llevo acá y pa y ponaña de video y peche podíamos y de YouTube vemos y peja ahí bebé estudio bíblico en guaraní acá hija Torah allá peto para malaña de video fuera esta mañana bebé si va ego bellina mira 779 más estamos bien si es que peto para acá todo este bebé de gustar calibre la predica de todos los temas. Bueno, amigos queridos, a ver, y me YouTube, ya Emma Curiña y me WhatsApp, y me radio WhatsApp Bibica, Agatora, acá tú ya en tu país yo para este grupo Harpilo Mitad, como saben, ahí a ver, pastor seguimos y ahí de predica, y la grupo fuera ya de ya saluda, acá tú este la orucado ya de estoy en tal grupo escuchando más y fuera, bueno. Y me Facebook Emilio va que ve se topata hoy está pichai que pues jura moina Facebook violado ese saluda y mi milo está Messenger ya pimo hoy no está ve videos amba ella nombre no hoy y gusto y mima así que saludos cordiales a todos los nuevos integrantes del grupo Avi Messenger pues y apoya la grupo hija Torah y bebés guataminas por todos lados entero este venían de año ambarete saben a ver Telegram peguacuera veí bueno a 0985689824 y na pea línea activo lo está veruca se mío más año putino y mi giro tío debe llevarle se una allá omajeda más se ve la veneña putino abre con línea personal ahí giro personal bella posee 0985 162 975 Wally ya recó Wally billetera Wally ahí va número de teléfono de un vapo 0985 162 975 de un vapo y ahí está Wally bueno y bueno ahí billetera electrónica bueno nada hombre peso ya recó para manos y nada Western Union pende gustar ya no me llevarle allá está patrón seguido ella así nada hoy como mañana de cada éxito y nada espectacular bueno y esa mina a ver ya en conjunto Centro Remanente Fe y Adoración Congregación Betel Itapúa San Lorenzo oñe uní ahí nada más vamos a ver la programa espectacular. Bueno, ya esa misma y no está a ver lo que más tenemos es la desatención y confiamos mucho en nuestros líderes. Nunca no nos vamos a nuestra casa a analizar o a buscar en algún diccionario algunos términos. Respecto a lo que usted estuvo comentando ayer, nos falta más interés y más preparación, en especial a los que nos vamos y abrimos nuestra Biblia cada
encuentro nomás en la congregación. Qué pasa, vaya tú, Leno. Acá encuentro donde vos veces yo topar la semana en la congregación. Ahora yo topas ya una vez a la semana, ahora que tú cada 15 y de algunos. Que vayan vos cada 15 de ya, ahorita ya de Biblia, vio. Y ya tú yo pea. No es cierto, vea con David Chávez, ya. Dice, cada vez muy un diccionario, hay un diccionario bíblico. Hebreo, español, y gatuno. A PVP hebreo español bebé chata esta ve la terminología o hija o ve aprende beta esa cabeta ve una. Sí, porque a veces es cierto, lo está en ecuaiteísmo en la congregación ve hoy por un término cerrado hija ya hañan dejan amo congregación me nañan de guasu yo iguría naña ponando yo y ahí ya mañana de roya opine mañana de Biblia ye hashi naña pensar en ella google ella es escamba ellos y se ve término y pe Biblia hay ambuyimita na te diccionario ambuyita Biblia otra aplicación ambuyita te invimba a revisar mimba ella por ahí pea por ahí por una pebe ya es escándalo y está ya anaña tenemos las cosas está bien no hay ningún problema tener tu congregación tener tu pastor tener tu líder pero de tan de que clonero había prohibido la Biblia y lee este ya por la de hora libre medio tío todo el día hoy en a poco cuaraje sé y que vea juega apenas de maye por interrumpir no puede ser de cuento y de para un gumille vela dedica para mentira se no lo veamos ayuda hermano querido ahora muy teatro el pastor Javier hemos ido a este pegua eso es inagui la y que tú hermano querido la llama pues según pesa según nadie cae un huela tiempo completo la hora ambas pues güey hermano querido voy las 3 las 4 ya se han va por granja y algunos me conocen lo de Fran a ver hoy tiempo a poco empresa se han va a ver el compañero de trabajo mía tu ITPM que es cierto y lo que fueron mis compañeros de trabajo y trabajaron en mi sección saben va esa se ha escala ola a estudiar hora tereré be caru hora be putu hora be asa yespe nambrena o inban onde atuila ya no pues joven de roga pe se carne onde atuina y ya hagamos congregación venemos haga el día de reunión venemos hasta abrir la Biblia va él ahí aprende esta web está bien es en duda algo pero ahora es cacuala conocimiento oye forzada con la de pastor mía la del líder mía pero el 90% del esfuerzo para el aprendizaje y crecimiento donde eres con el pobre de ella sacrificar tiempo ella pone tiempo ella dedica a veces hermano ya te vena compañero cierto ella hago comentarlo y tañandega a veces la tema por eso que hay poco crecimiento no ya presta guasui atención nadie le interesa guasui ese es el comentario de Marcos 4 21 25 bueno el 25 me moví en majera está bien vamos a entrar en el verso 26 y hay que dio comparación de 4:26 también decía el Mesías así el reino de Yahweh como cuando un hombre echa semilla en la tierra esa la de Yahweh reino hasta ahí vete cuimba o ya rabe va en hija o itu vive ega tu o majemo pujare o putu umaha o qué con embarire o mua otro papel semilla o ñotia pues ya geñoima apa semilla ya o cacuama no iguaima esa pa mía no iguaima esa pa mía pe oñe puromba apoja y yeheguia ente o me ema cara pe semilla ñotia cueve pe catu pe camilla o sema pe iraku espiga oye Haupeika tu ya imbama haya genujemala y espiga haji ayuo ve tu pemba upe cuimba oye arape y guadaña mija oye y tue seja oye por la cosecha pero ya poñan de a ver el Mesías vete
Pepillaba y ahora, ¿a qué se refiere? Vaya por andu vive, practica milla esa, pues iba a llevarse algunos ave ahí vigilando. No hay algunos. Hoy me acuerdo lo ña, seguro, no creo que todo el mundo, no le este oí la Biblia a la joga. Bueno, va, ebio pe ahí nada, él y que tú ya no jefe hago, en castellano me digo ya falta ya leer. Bueno, Reina Valera, ve, 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Va, igual la del Mesías la heisa, va, hay que puru peaco parábola, va, pero la heisa ñande, él duerme de noche y se levanta de día y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo, o sea, la semilla, va, eso simboliza, a ver, ñandego a veces ya predica, para la ñande de semilla, ya, y hay que ya analizar, va, es para el Mesías ahí. A la terreno, la ñeñemitinjaina en la corazón, la mente de los hombres. A veces coñandeja ya por la prédica mía, bueno, ya vuelve la o a sala día o a sala tiempo coñandena allí guaimba esa va para terreno pe corazón o mente del hombre o en duda que la prédica o recibirá. Pende allí cuai haishan ba evalo y cuai vive la ba esa la oñe por una grano o a sala y proceso oñe boja pobre oñe por un océano germinar bueno a ti poder del padre allá el padre ya papá mía una proceso entonces proceso ahí de conversión ese proceso de entendimiento y madurez de la fe de los hermanos también es obra del padre la oñeja no lo está famoso ya ve nuevo la oñeja a todo puto fuera mía. Entonces la de predicar a alguien por algún mensaje se muy veces y cosas se hace sorprender a uno digo pesa ella puede vete y predica hija a sala tiempo y mandu aja oñe por un estudiar o crecer hermano oye contactar y sea tú ya se ve se marcan cuál se ve y se pesa con derecha a investigar y se ve que él se ha emitido no aquí hay allá allá el padre un apu y no va a ver tapisa aputu ume o producir las apo vea tú ya oñe por un hombo gajito y supe con anga tú hace imagina o producir se imagina porque va a venir la cosecha, hermano. La cosecha sería cuando llega el tiempo del cumplimiento, cuando llega el cumplimiento del tiempo establecido por el Padre. Pero ya, bueno será, ñambo tú la trompeta ya, peaco, peaco fiesta la trompeta, hay ahí. Ya japaite macho con angangoña y mema por lo menos en el calendario romano peña y me imagina 27 de julio, agosto, septiembre, a las pintas 2 meses pues tenemos fiesta de la trompeta naina por la cada fiesta de la trompeta pues ya no porque fiesta de la trompeta y pura una trompeta pues. ¿Y dónde sabemos si esta fiesta de la trompeta no viene el Mesías? Se llama Tecoyo, ñande la ñande, va Tecoyo, ya ni la ñandera poquina. Algunos donde ya ni oñen potado y no ñen guaruru se yo y la semilla ya ruimió y pues es ñuin. Y bueno, y cuando va a ser esa cosecha, cuando venga el Mesías y por la trompeta, fiesta de la trompeta, pero usa el Mesías, en una de las fiestas de la trompeta. Probablemente, según lo que Pablo casi habla, ya. Y catugo vuelta,
Se da en de sí o sí con vuelta, ¿verdad? En una de las fiestas de la trompeta puede ser que venga. A ustedes los muertos en el Mesías resucitarán los que están en el Mesías no manoya oye transformada. Bueno, oye pregunta lo que es del Mesías y cuata amaba. Es contra la cosecha. A ver, ya analizar a la de situación, va, esa va como hoy me amo la oñe sembraña de pipe algo la emba este código hina ya roviaigo ya practicaigo hina mía ya va apoyo ese ya esforzaigo en el reino ya dobla bébico rodilla ya ojea bébico la ñan de Biblia ya llemo cuaderno y me viola ella no tama igual un estudio hina ya por ahí te ve maigo ya ne inquieta ve con las cosas espirituales este cota lo está habla es importante ya igual. Bueno, a ver, y 426 comentarios. Otra comparación o parábola referente al reino y la cosecha de los que se vuelven al Padre a través del Mesías y su mensaje de la buena noticia. ¿Saben? Ya por ahí se unían de comentarios. Ya quema en calor, ya pillamos allá de qué está hablando. Hay 426 al 29. Y Guatamina ya. Él duerme de noche y se levanta de día y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. O sea, más viendo y mi agricultor un mío tiene él la ñanderu ya puede o sendemos la semilla. Pecha ahí a través del espíritu la oñeja a la yande ya predicar pues allá en Boasaco verdad a la persona oñeja amo. La Espíritu Santo mueve bota, mueve un bojapota, shueina, mueve la fe. Monga kwa, mojeño, y ya gente no se por orota, fe, bellerovia, crecimiento espiritual, conocimiento, sabiduría, revelación, en la umbrena, a los frutos. ¿Y cacho a dónde va? Anila y cacho ya de gelate, para los problemas. La y cacho algo, no anda ellos, ahí la fruto de conocimiento, de sabiduría, revelación. A los italianos ahora se ve muy y se yo y coco se ve ahora se ve muy dice epicológico pasa epilógico la gente ¿qué sucedió la ñane un samba y teo ibio no puede ser ya tiburón ya es canal al lado ya es forzana en las cosas espirituales no alebra ya enfría paistelo hermano y sincero algunos da ahora ve ese no de catuice no de catuna añeja ay mía peña ayer deja llegar porque José otro lado hace pensamientos coiti quebranto y apeamope entonces la quebranto ella ven nada más hermano sea al menos sea esta vez y cosas se la añe quebrantado peor ve ahora pero será posible hermano la quebranto o sea la cosa del mupe a ver y mando a inauguribe ya puedo coger estudio la semilla el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó entre espinos peamos a pebilo oye cuestión tal no está se aninda ahora veo y cuayo iba por misericordia del Altísimo o sea a la ojo ese vea pero negativo y la pecha ya camina las cosas espirituales existe el Todopoderoso anina la cuando más pene arandu este lando existía la ñande ya arandu de mover la pene alimentada ni necesitamos una conexión espiritual papá existe el Todopoderoso ahora si de coger de creo esa habla de doctrina mía pero estamos de acuerdo en algo que el Todopoderoso existe no es un mito. Ahora, se te habrán dicho muchas cosas que es un mito, pero pues de oración, pero ya es relacionada con el Todopoderoso trae la oración. Va, esa está de otra forma. Ya relacionada. Existe con el Padre. Ahora, haremos senda rubia y mujer existía la ñande ya, pues eso ya va a las etandes. Pero mientras me decís que existe el Padre, ja que neate, hija, ne catube orar, que de hora se ve más oía, dale se ve más oír se Biblia, esa y moía mañana ese de barro, que hay un enfriamiento, o sea. Ñañeja Ana ya calenta los motores de la fe.
Bueno, y si usted come bien oraciones porque oye enfría paz y está bien. Ahora está yendo, ahora está de la pastor Sergio, ahora está de la de pastor, la de congregación, sea lo que sea. Pero ni 50.000 pastores ni reunidos orando de Hablando de morir, hablando de pila, de interesar, íbamos a volver a tu primer amor en las cosas espirituales. Debemos ir y oír gana. O sea, nosotros vamos a orar. Está bien. Pero andiendo de ella core, ore pico ya por patan de vez. Ora, upearemos a lo mejor la eres como quebrantamientos y nada, pero orego ni catiro oraja va esa tico oña automatiza pan de mandar la cosa, no. Esforzate, papá, ya nosotros estamos orando. Por eso está teniendo quebranto que anda ahora belloín, onda leve belloín, o un zambaco, pingüino pupitecha, un sanje, hija. Pero entonces, por lo menos la fruto de nuestra oración en la de vida, ella oye guama que, porque nosotros oramos para que las personas tomen en cuenta su frialdad espiritual. Todo esto ñe quebrantaja, toñeja, tomo y parte pago la oración, o sea, donde hay va. Si donde va, Eva la misma todavía ahora, ¿qué quieren que oremos por usted? Que automáticamente usted sean otra vez fervoroso, de la nada. No, peña Ana, papá. Peña Ana, hermano querido. Ay, ay, ay. Bueno, 28. Primero da el tallito, luego la espiga, dice, esto no se refiere a diferentes etapas de la salvación del hombre, bomba. Eso es para ya explicar, hermano. Está bien, diferentes etapas de la salvación, pero hay que upea. ¿Cómo llega la Biblia a decir, ¿sabes qué, hermano? Acá la Biblia habla, el Mesías está hablando de nuestras diferentes etapas de salvación. Amén, aleluya. O sea, ¿qué le dije a los hermanos? Término, si hay que explicarse, y se ve. Ya en esa yamina, ya estamos en la práctica. Pero tenía escuela con cada hija Torah, pero tenía escuela. Y me dice, estamos en la y se pega la de escuela. Bueno, no hay problema. Pues se votar la pesa para explicar también la cosa, se votar bueno, se un arango o significa diferentes etapas de la salvación. Cada etapa de la salvación o para no hay cual se explica minas. Pues usted a veces me está bien, o puede colaborar, pero buscar las opiniones mías, pero ya vos no está. Diferentes etapas de salvación, va, es igual para entenderse. Ese es un término que se agendúa, se mama la agendúa la upea, es a upe vende. Por ejemplo, upea vende ya trata de explicar, ves, la de pisar. Verso 28 y ahora. Porque la tierra da fruto por sí misma, primero el tallito, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Hermano, estas son las diferentes etapas de salvación que nosotros estamos obteniendo. Amén, aleluya. Apella ya es como 29. Y cuando el fruto está más, pero se quedó algo inconcluso ahí. Va a las diferentes etapas de salvación. Voy a ver si puede salvático más el cuate. Va y se va de o proceso de salvación o proceso de madurez en la fe. Mi chamba en la ya explica y es a mí porque la tierra da fruto por sí misma. Primero el tallito, ahí está. Primero ñañe purú en la fe. Ñañe purú nuestro primer amor, Hana ña entender papuain baebe, pero ñañe purú y la ñan de fe, oye ejercita. Pero ya ni manteneramos en la raya, en oración, ya ni manteneramos en obediencia, ya escudriñamos la escritura, ya moriramos la gana, ya ni interesáramos, ya sata la otra fase. Vamos a pasar en el otro proceso. Ya no iba a nacer el proceso de la fe allá. Ya que la haya dejado, pero ya explicada, vea. ¿Cuál es el otro proceso? Primero el tallito y luego las espigas. Es decir, ya bueno, ya Añepuruma producir la fruto. Ya Añepuruma ya se ama, ya Añepuruma entender, Añepuruma amboe, Añepuruma explicarlo mitad, a practicarse ahí. Añepuruma se tiraron y las cosas del reino, ve, las cosas espirituales, ve.
oye cuama la será pues cuerejina, ya se acá ima ya se año mo pueden dar ima ve a ver anda ya se ve mo hija a continuación no se can gube mo hija ve ya no entender ya entonces ya ima la espiga sí pero falta algo que espiga la espiga ti con va ore cuá y ayuda allá. Ahí está. Y después el grano lleno de la espiga. O sea, o prosperar, o avanzar a ese conocimiento, o avanzar a esa espiritualidad, avanzar en santidad. Bueno, menos ve más a pecado. Más a pecar y te digo, y veo añe por una monga, de onda pilla o así, a pe añe por no entender, va esa es la vida espiritual, la vida de fe, va esa para la vida de santidad, o había así, ahora, además que sea ya mi pecado añe santificado, además que sea ya la o prohibía la Biblia por no haya po, upeamos y será la añe santificada. Bueno, entonces hay un progreso ahí. De una semilla, oye, por un japo y talito y pega tu, oye, por un gajo y vea oye, por un y vego anga tu ya, imparete iba. Porque, porque después, mira lo que viene después. Viene la espiga. Ya está, ya. Oye, algunos ya viene espigado, hermano. Ya, areima y valemas, están, hemos ya pues lleno de semillas, pero no todo termina ahí, pues siempre tiene que haber una cosecha. Cuando el fruto está maduro, enseguida el hombre mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Quiere decir, ñande ya no tiene nivel de madurez como cuerpo. Para la ya ahí la ñande pastor de la Iguajapana. Ñande líder de la Iguajapana, ñande a tu ca ya huesa y vete cada 8 cada 15 ñande Biblia ya congregación bella ya vende ya ojea ñande Biblia va esa gua espiga y copiar me ni espiga ni isquisa ni me ven espiga mi va no lento imagina socorro o sea hoy con la cosecha hubo el mesías bien hoy con donde vinera espiga falso de barro bueno una cosecha la oigo echarlo ahí pintas ponadas trigo o si no a tu abastí mono o la batido una fero espiga sana gorda una pebe músculo mete jueña prende ceja pide hoja piro a la pinta de último vez va no le cuida abatí güey puro qué bárbaro o sea este código veces ya de topa tal mesía vacío vano pero ahí viene la palabra vano y vano yo vengo algún y vano va con espiga va esa píntame meter donde le coin va espiga ahí donde anda ya pite ahí no hay grano no hay fruto falso di varo va este cuyo pe ahí los hermanos va este cola de fruto en la fe fruto en el reino fruto de conocimiento fruto de obediencia va ese código ya prosperar en la fe y nada de niveles de la fe qué barro o sea va etapa pecoña y meina ya ni por ya ni analiza mi loita bueno sí eso ya dije no hay fecha establecida hermano pero y algo está voy a leer la son falsas profecías. No digo que cualquier, porque es un profeta de tal congregación, ya está seguidor, los seguidores ya están, entonces se va a meter ahí. No porque uno tenga pocos seguidores o miles de seguidores, ya ese es un siervo. Sí, muchos falsos profetas, ahí se va a entender que ya estamos en el último, que pega que amó allá. Ya preparando. Uno hoy, el Mesías no va a venir cualquier. Como dice ahí, ya está todo preparado. Y el Mesías viene en cualquier momento. No. En cualquier momento, ahí cualquier día ya sabemos que tiene que venir una de las festividades de la fiesta de la trompeta. Bueno, no, hay fecha establecida, hermano. Cuidado con la falsa profecía. Ni el Mesías, güey, no hay cuál güey, él anda poniendo un guarecho, güey. No, ni los ángeles. De modo que si alguien aparece y te estaba diciendo que ya peaja Emma, ya Uma, ya moín de fecha y nada,
Y por más seguidores que tenga, no, eso no quiere decir que él sea sincero. Deba. Sí, tiene que ver también con, pero pues más tiene que ver más del tiempo final. La semilla o cacua, pues en día la cizaña cuera, ahí por ahí. Tiene que ver también con tiempo de la venida del Mesías. Así que ya recuerda el ejemplo de la Biblia. Ah, no, Pepe, ahí tenés justamente la que te allá, güey. La cizaña y del trigo. La cizaña con el mismo la trigo, ahí veo la deja ahí. O aparentar, pero no es. Es otro tipo de grano, recuerda y espiga cual. Ay, oye, un pe ahí la cizaña, qué bárbaro. Sí, o aparentar ocupar lugar los mejores puestos en el reino guauja nambrena oye es hasta vea o lidera vea supelo oye seguí vea pero había sido vano y tera cuando ahí llamo ahí cuando ya recatamos ahí son los que están en las falsas religiones, falsas predicaciones, los vividores, los está y no va ahí significado, hermano. Bueno, otro verso 24, 27, 28. Bueno, nadie puede jactarse por la conversión de un pecador, ya que lo que nos corresponde es sembrar, o sea, entregar el mensaje. Pero el resto del proceso de conversión pertenece a la obra del Padre a través de su Espíritu. Pero ya poco y estudio y la vamos o menos a cierto. Y ande diga tú se a ganar, se a predicar, se obesa, ni que joti pebe. Ani que ni predicar porque se ya predicar más señor en más de persona. También no mo baila. O sea que yo predicar hay ante la ovalea para yo me ema o la orero predicar mía cuando vale yo iba. A pesar no está. Oye, jacta, no, pasa a ganar tanto alma, a la iglesia, a la iglesia, a donar la corapú, a donar tanto milo, a la templo, pepe, nambreja, gente, man. Vanidad de vanidades, sea. Nadie, a ni, ñande, ya llega, de ñande, ya predicando, ya ponta el bien, ya boazande a la mensaje. Allá, ya el padre, ya puede ver personas. A ver, ya sabe la fruto, oye convertido, oye arrepentido, o estar en santidad, en conversión, oye por no gustar de las cosas espirituales, estudiar se ve. Gloria a ti, Padre bendito, por los méritos de tu Hijo, la ella pueda con persona. Ani la ñañemo pecho, pechugón, ya no se cabe la ña de pecho, ya nupa, tipo gorila, sea, predicar, la gana, la alma, Cena predicando con iglesia, no pon año, yo digo de alguno, socorro, o sea, ay, ser humano, o sea, Pepe, ya frená, pero el resto del proceso de la conversión pertenece a la obra del Padre a través de su Espíritu. Ey, coñande, de la mesa, yande, coñande, humillante, somos siervos que no hacía falta, ese papá. Ey, ¿dónde cambié la persona? No fuiste vos quien le cambiaste, fue el poder del Padre, el Espíritu Santo. Y esa persona empezó a calcular, a reaccionar, oye, me en cuenta, bueno, oye, arrepentido, oye, muy poner con el Padre, o poco es el Padre, o me he hecho ley poder, oye, por un madurar en la fe, oye, por oye, me en cuenta los mondoroja, güey. El Padre convence, pecado, juicio y justicia convence a través de su poder que es el Espíritu Santo. Bueno, ya no a ver porque ya son ya a veces y cuando llegue verso 29 y cuando el fruto está maduro enseguida el hombre mete la hoz, cuando llegue el tiempo en que el pueblo santo del Padre esté completamente maduro, el Mesías vendrá a cosechar lo suyo. También se puede entender eso así. Sí, excelente, también desde ese punto se puede ver. Pero trigo tú completo ya ayupaite mala trigo ya
Entonces, donde Catumo, ahí es ya rande uno de IP allá, y ayupamos. Oye, cosecha para mantener completo. Y eso también tiene que ver, ¿cierto? Con la venida del Mesías allí, vea. Siempre todo va, ya vamos a ir llegando hasta la segunda venida del Mesías, el tiempo de la cosecha. Apeño y otro, vaya en el periodo milenial Riema. Ese ya para el juicio final. Vaya otro yema. Pero más todo esto tiene que ver con la segunda venida del Mesías. Bueno, oímos eso. A ver, y comparación o semilla de mostaza también tiene que ver con. Bueno, pero ya con el horno, vea 30 más. Semilla de mostaza, vea otro, yo estudiar que vea. Vea, jamás estudiar ni ande ella de samba. Eva ya topa ya hoy. Oíme, pese ya vamos a ir ya pues viñando en poco te ahora guajira vagina que ay jatorano hermano fuera ya yo echada ya topata lunes y con éramos y con Evo Shalom bendiciones hasta el lunes niño.